Mi nombre es Sofía Garza. Tengo 27 años. Y a las 2 de la mañana, mi propia madre me agarró del brazo, me arrastró al porche y gritó: «Sal de aquí y no vuelvas nunca». Su voz resonó en la oscura calle Madero. Le supliqué, descalza, temblando con mi pijama fino, con el corazón latiendo con fuerza mientras su nuevo esposo estaba de pie en las escaleras, sonriendo con aire de suficiencia como si hubiera ganado algún juego retorcido. «Nos desobedeciste», escupió, acusándome de desafiar sus reglas sobre la empresa de mi papá. Le rogué, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pero me cerró la puerta en la cara, y el cerrojo sonó como un disparo. Salí tropezando bajo la lluvia, sola, sin nada más que mi teléfono y el escozor de la traición. Todo porque no quise ceder a sus exigencias sobre el legado que mi papá construyó. Siempre había sentido su resentimiento, la forma en que me había dejado de lado desde que él falleció. Pero esto era caer aún más bajo. No solo me habían echado de casa, me habían borrado de mi propia familia. De pie, empapada, juré que descubriría por qué estaban tan desesperados por echarme. Una semana después, mi teléfono vibró sin parar. Llamaron 30 veces en una sola hora, rogándome que hablara. ¿Qué cambió? Había encontrado algo que nunca quisieron que viera. ¿Alguna vez has tenido que luchar por lo que es tuyo por derecho? Deja tu historia en los comentarios. Dale al botón de suscribir y acompáñame para ver cómo convertí su traición en mi triunfo. La lluvia empapaba mi pijama mientras bajaba tropezando por el camino de entrada. Las palabras de mi madre atravesaron la noche, afiladas y definitivas. «Has terminado aquí». El agarre en mi brazo dejó un dolor sordo, sus uñas clavándose en mi piel mientras me arrastraba fuera. Tomás Granados, el nuevo esposo de mi madre, estaba en lo alto de las escaleras, con los brazos cruzados, su sonrisa de suficiencia fría y triunfante, como si él hubiera orquestado toda la escena. Le había suplicado, con la voz quebrada, pero la puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en la oscura noche en la Ciudad de México. Descalza, me quedé allí, congelada, la lluvia mezclándose con las lágrimas mientras la realidad se asentaba. No tenía a dónde ir. Mi teléfono, apenas con batería, era mi única conexión con el mundo. Caminé con dificultad por las calles mojadas, el frío punzando mis pies, hasta que llegué a la marquesina de una parada de autobús a unas pocas manzanas de distancia. El banco de plástico estaba resbaladizo, incómodo, pero era todo lo que tenía. Me acurruqué, tratando de dejar de temblar, mi mente reviviendo la pelea. Esto no se trataba solo de desobedecer. Mamá me había estado apartando durante años, desde que papá murió. Tenía 22 años cuando Carlos Garza, el hombre que construyó Inmobiliaria Garza, falleció de un ataque al corazón. Su empresa era su legado, destinado a mí. Pero mamá tenía otros planes. Empezó sutilmente, reemplazando el sillón favorito de papá en la oficina por uno que Tomás eligió, cambiando las fotos familiares de la sala de estar por unas de ella y Tomás en las que yo no aparecía por ninguna parte. Había pensado que era su forma de seguir adelante, pero esa noche demostró que todo estaba calculado. Sentada en la marquesina, recordé la primera pista. 2 años atrás, mamá organizó una cena familiar. Llegué y descubrí que mi asiento habitual en la mesa del comedor ya no estaba, reemplazado por una endeble silla plegable en la esquina. «Estamos reorganizando», había dicho, con la voz tensa, mientras Tomás asentía, sus ojos brillando con algo que no supe identificar. Lo dejé pasar, pero siguió ocurriendo. Mi nombre desapareció de los correos electrónicos de la empresa. Las reuniones de la junta se celebraban a mis espaldas, a pesar de que el testamento de papá me nombraba accionista clave. Las excusas de mamá siempre eran vagas. Solo son negocios. Pero las miradas de suficiencia de Tomás me decían que estaban planeando algo más grande. Saqué mi teléfono, la pantalla tenue y parpadeante. Apareció una notificación de las redes sociales de mamá, una publicación sobre la nueva visión de Inmobiliaria Garza. Mi nombre no aparecía. En su lugar, elogiaba el liderazgo de Tomás. Se me oprimió el pecho. Esto no se trataba solo de echarme de casa. Se trataba de robar todo lo que papá había construido. Recordé un momento con papá cuando tenía 18 años, en su oficina. «Sofía», había dicho con voz firme, «esta empresa es tu futuro. Nadie puede quitártelo».
Pero mamá y Tomás lo estaban intentando. Su sonrisa de suficiencia de esa noche era la prueba de que creían que ya habían ganado. La lluvia amainó, pero mi determinación creció. No era solo una niña a la que podían apartar. Había crecido a la sombra de papá, aprendiendo sobre cada contrato, cada cliente. Conocía Inmobiliaria Garza mejor que nadie. Si mamá y Tomás pensaban que podían borrarme, estaban equivocados. Navegué por mi teléfono, buscando a alguien a quien contactar. La mayoría de los contactos eran familiares o personal de la empresa leal a mamá. Pero un nombre de la universidad destacó. Él podría saber algo. Envié un mensaje rápido, con los dedos temblorosos, pidiéndole que nos viéramos. Al pulsar enviar, el faro de un coche pasó, iluminando brevemente la marquesina. No estaba segura de lo que descubriría, pero sabía que no dejaría que mamá y Tomás se llevaran lo que era mío. Las horas se arrastraron en esa marquesina, con mis pensamientos a toda velocidad. Recordé otro momento el año pasado, cuando mamá convocó una reunión para reestructurar Inmobiliaria Garza. Había presionado para que Tomás se uniera a la junta, afirmando que era para modernizar. Yo lo había cuestionado, citando el testamento de papá y mis derechos de voto. Su rostro se había endurecido y me había espetado: eres demasiado joven para entenderlo. Tomás se había recostado, con esa misma sonrisa de suficiencia en sus labios, como si ya estuviera contando las ganancias. Ahora estaba claro, lo habían estado planeando durante años, esperando el momento adecuado para eliminarme por completo. Al amanecer, mi teléfono vibró con una respuesta del amigo de papá. Aceptó reunirse pronto, diciendo que tenía algo importante que compartir. Me recosté contra la pared de la marquesina, agotada pero resuelta. Mamá y Tomás pensaron que me habían destrozado, que me habían dejado sin nada. Pero yo era la hija de Carlos Garza y lucharía por su legado. Me habían subestimado y lo pagarían. A las 8 de la mañana, me arrastré hasta una cafetería en la avenida Juárez, con mi teléfono apenas aguantando la batería. El lugar estaba tranquilo, solo unos pocos madrugadores sorbiendo café en mesas de madera. Encontré un enchufe cerca del mostrador, conecté mi teléfono y pedí un café solo, mis manos todavía temblando por la fría noche. Mientras la pantalla volvía a la vida, abrí mis redes sociales, desesperada por una distracción. Fue entonces cuando lo vi, una nueva publicación en la cuenta de Judith Garza. Mi madre. Audaz y pública, anunciando la nueva era de Inmobiliaria Garza. Mi corazón se hundió. La publicación declaraba que ya no formaba parte de la empresa, reemplazada por un equipo de liderazgo optimizado. Había una foto, Judith y Tomás de pie en la sala de juntas, rodeados de parientes lejanos, todos sonriendo como si acabaran de ganar un premio. Mi rostro no aparecía en ella. Revisé los comentarios, cada uno como una puñalada. Felicidades por el nuevo comienzo, decía uno. Otro elogiaba la visión audaz de Tomás. Ni una sola mención de mí, la hija del hombre que construyó Inmobiliaria Garza. Apreté mi taza de café, el calor quemando mis palmas. Judith no solo me estaba apartando de la casa, me estaba borrando del legado de papá, de la empresa que había ayudado a dirigir desde que era una adolescente. Recordé a papá enseñándome a leer contratos a los 16 años, su voz firme explicando cada cláusula. Esto será tuyo algún día, había dicho. Ahora, Judith y Tomás estaban reescribiendo la historia, y el mundo aplaudía. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Apareció un mensaje de mi prima, Jimena Quiroga. Reunión familiar en el Salón de Mármol, en la avenida Insurgentes, al mediodía. Deberías venir. Miré las palabras, con un nudo en el estómago. Jimena y yo no éramos cercanas. Era más joven, siempre metida en su propio mundo, pero nunca había sido cruel. Aún así, el momento parecía extraño. ¿Por qué invitarme ahora, horas después de la publicación de Judith? ¿Era idea suya o Judith estaba moviendo los hilos? Escribí una respuesta rápida, aceptando ir, aunque cada instinto me gritaba que era una trampa. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la sonrisa de suficiencia de Tomás de la noche anterior, la forma en que me había observado suplicar como si fuera un entretenimiento. Esta reunión tenía que ser parte de su plan. Me recosté en la silla, mirando el techo de la cafetería. La publicación no era solo sobre la empresa, era una humillación pública.
Judith me había pintado como irrelevante, una don nadie en la familia en la que había nacido. Pensé en el testamento de papá, el que había leído después de su muerte. Me nombraba como accionista principal con instrucciones claras de mantener Inmobiliaria Garza en mis manos. Judith le había restado importancia en ese entonces, diciendo que estaba anticuado. Ahora veía lo que era. Había estado planeando esto durante años, con Tomás como su cómplice. La foto en su publicación, con parientes que apenas conocía, demostraba que estaban cerrando filas contra mí. Bebí un sorbo de mi café, la amargura igualando mi humor. Ya no solo estaba luchando por la empresa. Se trataba de mi nombre, de mi lugar en la familia que papá había construido. Judith y Tomás pensaban que podían borrarme, pero yo había crecido en salas de juntas, aprendiendo cada acuerdo, cada truco. No era la niña ingenua que ellos suponían. Revisé mi teléfono de nuevo, releyendo el mensaje de Jimena. El salón de mármol era un lugar elegante, un sitio para reuniones familiares ostentosas. Si Judith quería exhibir su nueva era, yo me presentaría, no para suplicar, sino para observar, para escuchar, para descubrir qué estaban ocultando. Había pasado años confiando en Judith, creyendo sus mentiras sobre la familia primero. No más. La voz de papá resonó en mi cabeza. Nadie puede quitarte tu futuro. Le demostraría que tenía razón. Al mediodía, entré en el restaurante en la avenida Insurgentes, todavía con la ropa de ayer. El salón de mármol bullía de conversaciones, las mesas llenas de parientes que apenas reconocía. Judith estaba de pie a la cabecera de una larga mesa, su postura rígida, sus ojos recorriendo la sala como una reina presidiendo su corte. Tomás se sentaba a su lado, con el rostro inexpresivo, recostado en su silla como si fuera el dueño del lugar. Jimena me miró desde el otro lado de la mesa, asintiendo levemente, pero su expresión era cautelosa. Me deslicé en un asiento vacío, con el estómago revuelto. El aire se sentía denso, cada mirada de la familia cargada de juicio. Judith no perdió el tiempo. Sofía, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Estamos aquí para discutir tus acciones. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire, y luego me acusó de robar documentos de la empresa de Inmobiliaria Garza. Has estado husmeando, tomando lo que no te pertenece, dijo, su tono goteando desdén. Hubo murmullos de sorpresa por toda la mesa. Abrí la boca para protestar, pero me interrumpió, levantando una mano. Confiamos en ti y nos traicionaste. Sus palabras estaban ensayadas, cada una era una estocada calculada para pintarme como la villana. Miré a Tomás, esperando que interviniera, pero él solo se quedó allí, con los ojos fijos en el mantel, su silencio más elocuente que cualquier acusación. Apreté los puños debajo de la mesa, con la cara ardiendo. ¿Robar? Había pasado años trabajando para papá, archivando contratos, reuniéndome con clientes. Esos documentos eran tan míos como de cualquiera. La mentira de Judith era audaz, destinada a humillarme frente a primos, tías y tíos que no había visto en años. Recorrí sus rostros. Algunos parecían sorprendidos, otros asentían, ya convencidos de su historia. Jimena permaneció en silencio, con los ojos en su plato, evitando los míos. Esto no era una reunión familiar. Era una trampa, una ejecución pública para justificar el eliminarme de Inmobiliaria Garza para siempre. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Estás mintiendo, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis piernas. Los ojos de Judith se entrecerraron, pero no se inmutó. Siéntate, Sofía. Te estás poniendo en ridículo, espetó. No me moví. Recordé las palabras de papá de hacía años, cuando nos sentamos en su oficina hasta tarde una noche. La sinceridad es lo único que nadie puede quitarte, había dicho, con su mano en mi hombro. Carlos Garza había construido su empresa sobre ese principio, y no iba a permitir que Judith lo convirtiera en una mentira. Ella y Tomás estaban jugando un juego, pero yo no era su peón. Me di la vuelta para irme, el peso de cada mirada clavado en mi espalda. Tomás finalmente levantó la vista, su expresión todavía inexpresiva, como si estuviera por encima de todo. Esa indiferencia dolió más que las palabras de Judith. Al empujar las puertas de cristal del restaurante, el aire fresco me golpeó la cara, aclarando mis pensamientos.
Esta reunión no se trataba de la verdad, se trataba de control. Judith quería borrarme de la empresa y de la familia. Y Tomás era su socio silencioso, dejándola hacer el trabajo sucio. Pero yo no había terminado. Papá me había enseñado a leer a las personas, a detectar un farol. Pensaron que me habían acorralado, pero solo habían encendido un fuego. Caminando por la avenida Insurgentes, sentí un cambio dentro de mí. Ya no solo estaba luchando por Inmobiliaria Garza. Estaba luchando por la memoria de papá, por todo lo que él representaba. La acusación de Judith fue un movimiento desesperado, una prueba de que tenía miedo de lo que yo pudiera encontrar. Saqué mi teléfono, releyendo el mensaje del viejo amigo de papá. Había prometido reunirse pronto, dijo que tenía algo que podría ayudar. No sabía qué era, pero sabía una cosa, necesitaba pruebas, algo sólido para exponer a Judith y a Tomás por lo que eran. 2 días después, apareció un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, sobre Carlos. Mi pulso se aceleró mientras lo abría, sentada en el sofá de una amiga donde me había estado quedando desde la noche en que Judith me echó. El mensaje era corto, del viejo amigo de mi papá, Jorge Elizondo, pidiendo que nos reuniéramos en una cafetería en la calle Obregón mañana por la mañana. Escribió, tengo algo que necesitas ver. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó, el número de Jorge. Su voz era áspera pero amable, tal como la recordaba de los viejos picnics de la empresa de papá. Sofía, se trata de Inmobiliaria Garza, dijo. ¿Puedes venir? Acepté, mi mente acelerada con las posibilidades. A la mañana siguiente, entré en la cafetería, con el estómago hecho un nudo por los nervios. Jorge ya estaba allí, sentado en un reservado de la esquina, con un sobre grueso sobre la mesa. Se levantó, su apretón de manos firme, sus ojos cargando el peso de los años. Fui el mejor amigo de tu papá en la colonia del Valle, dijo, deslizando el sobre hacia mí. Carlos habría querido que tuvieras esto. Dentro había documentos originales, acuerdos de accionistas de Inmobiliaria Garza, sellados y notariados, que me nombraban como la heredera principal de las acciones de papá. Se me cortó la respiración. Los papeles mostraban que Judith y Tomás habían falsificado un acuerdo de transferencia, desviando mis acciones al nombre de Tomás. Encontré esto en la vieja caja fuerte de Carlos, dijo Jorge. Confió en mí para mantenerlos a salvo. Miré las firmas. La escritura audaz de mi papá, inconfundible. Esto era la prueba. Una prueba sólida e innegable de que Judith y Tomás estaban robando lo que papá había construido para mí. Jorge se inclinó hacia adelante, su voz baja. Han estado planeando esto desde que Carlos falleció. No podía quedarme callado más tiempo. Le di las gracias, mis manos temblando mientras guardaba el sobre en mi bolso. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. El legado de papá no estaba perdido. Todavía no. Salí de la cafetería y llamé a mi vieja amiga de la universidad, Silvia Rosas, una abogada que siempre me había apoyado. Le expliqué todo, los documentos, las acusaciones de Judith en la reunión familiar, la complicidad silenciosa de Tomás. La voz de Silvia era tranquila pero aguda por teléfono. Envíame escaneos de esos papeles, dijo. Encontré una copistería cercana, escaneé los documentos y se los envié por correo electrónico. A las pocas horas, Silvia volvió a llamar. Estos son irrefutables, dijo. La notarización y las fechas cuadran. Judith y Tomás no tienen ninguna base legal. Hizo una pausa y luego añadió, pero necesitamos más. Si están falsificando documentos, es probable que haya un rastro, correos electrónicos, registros bancarios, algo. Sigue investigando. Caminé por la acera fuera de la copistería, las palabras de Silvia calando en mí. Los documentos eran un comienzo, pero necesitaba ser minuciosa. Judith y Tomás habían sido cuidadosos, cubriendo sus huellas durante años. Pensé en la oficina de papá, en la forma en que mantenía todo organizado, archivos, copias de seguridad, incluso correos electrónicos antiguos. Si había más pruebas, estarían allí, ocultas a plena vista. Silvia aceptó comenzar a redactar una estrategia legal, pero me advirtió que me moviera rápido. Intensificarán sus acciones una vez que sepan que estás contraatacando, dijo. Asentí, aunque no podía verme.
No solo estaba luchando por Inmobiliaria Garza, estaba luchando por papá, por todo lo que me había enseñado. Sentada en un banco afuera, volví a hojear los documentos, mi determinación endureciéndose. Jorge se había arriesgado mucho para entregarme esto, y Silvia estaba lista para ir a la batalla. Ya no estaba sola. Recordé a papá llevándome a mi primera reunión de la Junta a los 17 años, su orgullo cuando detecté un error en un contrato. Tienes una mente aguda, Sofía, había dicho. Judith y Tomás pensaron que podían ser más listos que yo, pero no sabían ni la mitad. Le envié un mensaje de texto a Silvia, pidiéndole que buscara cualquier registro digital vinculado a Inmobiliaria Garza. Luego abrí el calendario de mi teléfono, marcando un plan para visitar la antigua oficina de papá. Judith y Tomás me habían subestimado, pero yo apenas estaba empezando. Para el viernes, encontré una antigua cuenta de correo electrónico de papá todavía activa en mi portátil. Había estado quedándome en casa de una amiga, revisando cualquier cosa que pudiera ayudar en mi lucha. La cuenta, intacta durante años, contenía una carpeta llamada, para Sofía. Dentro había un único correo electrónico de Carlos, enviado un mes antes de su ataque al corazón. Decía: mis acciones en Inmobiliaria Garza son tuyas. No dejes que nadie te diga lo contrario. Se adjuntaba una carta escaneada, su caligrafía clara, detallando su intención de proteger mi participación en la empresa. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo una nota, era un escudo. Me dirigí a la oficina de Inmobiliaria Garza en el centro de la Ciudad de México, con los documentos de Jorge guardados en mi bolso. Las puertas de cristal del edificio brillaban, un marcado contraste con mis nervios destrozados. Judith ya estaba allí, sentada detrás del antiguo escritorio de papá, su expresión fría. Sofía, dijo, deslizando un contrato sobre la mesa. Firma esto. Transfiere tus acciones a Tomás. Es lo mejor para la empresa. Su voz era suave, como si lo hubiera ensayado. El contrato parecía oficial, pero yo sabía la verdad. Era otra falsificación, igual que la que Jorge había expuesto. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. Encontré el correo electrónico de papá, dije, mi voz firme. El que me nombra como su heredera. No puedes reescribir sus deseos. El rostro de Judith palideció, sus dedos se apretaron sobre el escritorio. Por primera vez, parecía alterada, su compostura se resquebrajaba. No tenías derecho a acceder a eso, espetó, su voz elevándose. No me inmuté. Es la cuenta de mi padre. Tengo todo el derecho. La habitación se sentía eléctrica, el aire denso con su pánico. Tomás entró desde el umbral, su presencia imponente. Suficiente, Sofía, dijo, su tono agudo pero controlado. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Se acercó al lado de Judith, colocando una mano en su hombro, pero sus ojos estaban en mí, calculadores. Me erguí. Falsificasteis documentos para robar mis acciones, dije, señalando el contrato. El correo electrónico de papá lo demuestra. No os vais a salir con la vuestra. La mandíbula de Tomás se tensó, pero no respondió, su silencio delataba su inquietud. Agarré mi bolso y me di la vuelta para irme, mi pulso acelerado pero mi resolución inquebrantable. Judith gritó detrás de mí. ¿Te arrepentirás de esto? Su voz era desesperada ahora, muy lejos de su control habitual. No miré hacia atrás. Al empujar las puertas de la oficina, sentí las palabras de papá de ese correo electrónico ardiendo en mi pecho. Carlos había sabido que intentarían quitarme todo, me había dejado las herramientas para contraatacar. No era solo su hija, era su legado, y no les permitiría borrar eso. Afuera, saqué mi teléfono y le envié un correo electrónico a Silvia, adjuntando escaneos del correo electrónico y la carta de papá. Los tenemos, escribí. Inicia los trámites legales. Silvia respondió en minutos. Esto es oro. Redactaré la demanda. Mantén esos documentos a salvo. Me apoyé contra una farola, el horizonte de la Ciudad de México borroso en mi visión. Judith y Tomás pensaron que podían intimidarme hasta la sumisión, pero habían calculado mal. Había crecido viendo a papá negociar acuerdos, superar a la competencia. Ahora era mi turno. No solo estaba luchando por acciones,
estaba luchando por la verdad que él me había confiado. Esa noche, Jorge me envió un archivo de vídeo a través de un enlace seguro. Todavía estaba conmocionada por la confrontación en la oficina de Inmobiliaria Garza, mis manos temblorosas mientras abría el correo electrónico en el sofá de mi amiga. El mensaje de Jorge era breve: encontré esto en los archivos antiguos de Carlos. Ten cuidado. Hice clic en el enlace y se cargó un vídeo granulado que mostraba a Judith y a Tomás en la oficina de papá, sin saber que estaban siendo grabados. La voz de Judith era cortante. Una vez que Sofía esté fuera, las acciones son nuestras. Tomás asintió, añadiendo, nunca se lo esperará. Se me heló la sangre. Esta era una prueba innegable de su plan para robar mi herencia. Llamé a Silvia de inmediato, reenviándole el vídeo. ¿Podemos usar esto legalmente?, pregunté, mi voz tensa. Silvia, tranquila como siempre, dijo, es admisible si podemos verificar su autenticidad. Envíame todo, los documentos de Jorge, el correo electrónico de Carlos, el vídeo. Pasé la siguiente hora subiendo escaneos de los acuerdos de accionistas y el correo electrónico que papá me había enviado, el que me nombraba su heredera. Silvia volvió a llamar, su tono urgente. El vídeo es una mina de oro, dijo. Junto con los documentos, es suficiente para iniciar un caso, pero debemos actuar rápido. La presión pública podría forzarlos a ceder. Sabía a qué se refería. Judith y Tomás prosperaban gracias a su reputación en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Exponerlos podría cambiarlo todo. Abrí mi portátil, mis dedos suspendidos sobre el teclado. Publicar la verdad en línea era un riesgo, pero no podía permitir que reescribieran el legado de papá. Redacté una publicación para los socios clave de Inmobiliaria Garza, adjuntando el vídeo, el correo electrónico de Carlos y los acuerdos de accionistas originales. Mi pie de foto fue directo: esta es la verdad sobre Inmobiliaria Garza. Los deseos de mi padre eran claros. Judith y Tomás intentaron borrarlos. Etiqueté a clientes importantes y a grupos empresariales locales, mi corazón latiendo con fuerza mientras pulsaba publicar. En cuestión de minutos, las notificaciones inundaron mi teléfono, compartidos, comentarios, mensajes. La publicación se extendía como la pólvora. Para la medianoche, el vídeo tenía miles de vistas. Los foros de negocios locales en la Ciudad de México bullían de conmoción. Inmobiliaria Garza construida sobre el fraude, decía un comentario. Otro, de un cliente de toda la vida, decía, confiábamos en Judith. Esto lo cambia todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Silvia. Has agitado el avispero. Los socios se están retirando. Revisé las reacciones, viendo cómo el imperio que Judith y Tomás habían construido comenzaba a resquebrajarse. Un medio de comunicación de la Ciudad de México recogió la historia, publicando un titular: escándalo sacude el liderazgo de Inmobiliaria Garza. Sentí una oleada de adrenalina. Esto no era solo por mí, era por honrar la visión de papá. A la mañana siguiente, Silvia llamó con una actualización. 3 socios importantes han congelado sus contratos, dijo. Y el banco acaba de bloquear las cuentas principales de Inmobiliaria Garza a la espera de una investigación. Judith y Tomás se estaban desmoronando. Los imaginé luchando, su imagen cuidadosamente construida haciéndose añicos. La fría indiferencia de Tomás en la reunión familiar. El arrebato de pánico de Judith en la oficina. Habían pensado que eran intocables. Pero papá me había enseñado a luchar de forma inteligente, a usar la verdad como un arma. El correo electrónico de Carlos, el vídeo de Jorge y esos documentos eran mi arsenal, y los había desplegado a la perfección. Me recosté, mirando la pantalla de mi portátil. Los comentarios seguían llegando, algunos pidiendo auditorías, otros exigiendo que Judith dimitiera. Recordé a papá en una cena de la empresa años atrás, levantando una copa por su equipo. La confianza es nuestra moneda, había dicho. Judith y Tomás lo habían traicionado, pero yo lo estaba recuperando. Silvia volvió a enviar un mensaje, diciendo que estaba finalizando la demanda, usando el vídeo y los documentos como prueba. Los tenemos acorralados, escribió. Por primera vez en semanas, sentí que estaba ganando, no solo por mí, sino por el hombre que había construido Inmobiliaria Garza de la nada. Un mes después, estaba de pie en el juzgado de lo familiar en la Ciudad de México.
El martillo del juez cayó, un sonido agudo que selló mi victoria. Inmobiliaria Garza era mía de nuevo, su control legítimamente restaurado a mí como heredera de Carlos. Judith y Tomás fueron condenados a pagar 4,5 millones de pesos por daños y perjuicios por su fraude, sus nombres ahora eran tóxicos en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Silvia me agarró del brazo, su sonrisa feroz. La sala del tribunal zumbaba con murmullos, pero yo solo sentía una calma resuelta. La empresa de papá, el trabajo de su vida, estaba a salvo. Judith se sentaba al otro lado de la sala, sus ojos vacíos, mientras Tomás miraba al suelo. Me di la vuelta, había terminado con ellos. Esa noche, mi teléfono se iluminó con el número de Judith, 30 llamadas en una hora, cada mensaje de voz una súplica desesperada. Sofía, por favor, rogaba en uno, su voz quebrándose. Lo siento. Hablemos. Borré cada mensaje sin responder. Había intentado borrarme del legado de papá, y ninguna disculpa podría deshacer eso. Bloqueé sus números, cortando nuestros lazos por completo. No habría reconciliación, ni segundas oportunidades. Judith y Tomás se enfrentaron a más que la ruina financiera. Los clientes lo rechazaron. Los periódicos locales publicaron reportajes, y los rumores de una investigación penal por fraude los perseguían. Eran unos marginados, su influencia desaparecida, sus vidas desmoronándose en la ciudad que una vez habían dominado. Las consecuencias fueron rápidas. Los principales socios cortaron lazos con Judith y Tomás, y las cuentas de Inmobiliaria Garza, antes congeladas, ahora estaban bajo mi control. Me reuní con clientes que habían visto mi publicación en las redes sociales, su confianza en mí reconstruyendo lo que Judith había intentado destruir. Estaba decidida a liderar la empresa con la honestidad que papá siempre había valorado, demostrando que su fe en mí no estaba fuera de lugar. Unas semanas después, mi novio, Ricardo Morales, me llevó al Parque México. El lago brillaba bajo el sol poniente, y él se arrodilló en el césped, sosteniendo un anillo modesto. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, su voz firme. Las lágrimas me picaron en los ojos mientras asentía, abrumada por la alegría. Planeamos una boda tranquila en el mismo parque, rodeados de aquellos que me habían apoyado durante la lucha. Silvia se encargó de la logística, su mente aguda asegurando que cada detalle fuera perfecto. Jorge asistió, su presencia un silencioso homenaje a la memoria de papá. El día de la boda, las hojas de otoño se esparcían por el Parque México, el aire fresco y brillante. Mi tía, Catalina Garza, se paró frente a nuestro pequeño grupo, sosteniendo un poema escrito a mano. Su voz era cálida mientras leía, tejiendo recuerdos de Carlos, su risa, su obstinada creencia en hacer lo correcto. Su corazón late en ti, Sofía, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Has llevado adelante su legado. Sostuve la mano de Ricardo, con el pecho oprimido por la emoción. Las palabras de Catalina trajeron la presencia de papá a ese momento, como si estuviera de pie entre nosotros. Mientras Ricardo y yo intercambiábamos los votos, pensé en las conversaciones nocturnas de papá, en sus lecciones sobre mantenerse firme y ser fiel a uno mismo. Había construido Inmobiliaria Garza para que perdurara, no solo por el beneficio, sino por principios. Ahora, con su empresa de nuevo en mis manos y Ricardo a mi lado, sentí una profunda paz. La traición de Judith, los meses de duda, no podían tocar este momento. Había luchado por la visión de papá y había ganado, no solo en los tribunales, sino en la vida que estaba construyendo. Bajo una carpa después de la ceremonia, las risas llenaron el aire. Silvia brindó por la resiliencia, su copa reflejando la luz. Miré a Ricardo, a Catalina, a Jorge y a los amigos que se habían convertido en mi verdadera familia. No estaban ligados a mí por la sangre, sino por valores compartidos, lealtad, verdad, coraje. Papá siempre lo había sabido, y ahora yo también lo sabía. La familia no se trata de la sangre, sino de los valores que eliges proteger. Ese fue el mayor regalo de Carlos para mí, y lo honraría cada día, en Inmobiliaria Garza y más allá.